Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo les voy a hablar del contraste de las hipótesis de estimación y de dosimasia, específicamente hablando como el arte de entender el mundo a través de los datos, realizado por mi persona. Principalmente, para entender esto, tenemos que entender que la estadística hoy en día es algo que influye demasiado en nuestras vidas. Es un tema sumamente importante. Para una persona que no entiende la estadística, muchas cosas que hace la estadística en sí le parecerían cosas imposibles si ellos trataran de hacerlo por su cuenta. Estas son una cantidad de varias de preguntas en las cuales las personas se realizan cuando ellos desconocen lo que es la estadística y por ende desconocen lo que son las hipótesis, lo que son las muestras y lo que todo lo relacionado a esto. De aquí varias preguntas nacen como que ¿cuál es el ingreso promedio de los hogares en mi ciudad? Cuando puedes estar empezando un trabajo como que cuánto, y quiero sacar un público objetivo, ¿cuánto ingresa promedio la gente de mi ciudad como para decir que este producto que quiero sacar al mercado puede venderse? Cuando uno estudia medicina y trabaja en un laboratorio, busca saber qué tan efectivo es un medicamento. Y temas de repente de un político que esté lanzando una campaña y quiera saber si puede cambiar la perspectiva o la imagen que tiene sobre él y se pregunta cuánta es la posibilidad de que ese tema cambie en esa población. Normalmente, si estos no tienen los conocimientos de las estadísticas, ellos sufren al hacerse esas preguntas, porque ellos dicen, oye, pero si existen 600.000 personas en mi ciudad, ¿cómo yo voy a calcular cuántas casas y de ahí calcular sus ingresos? Esto es el desafío que ocurre para la persona cuando no se conoce la estadística. Cuando sí se conoce la estadística, se puede saber qué es lo primero a suceder, que es el muestreo aleatorio. El método aleatorio se basa simplemente en un hecho de escoger básicamente lo que dice su nombre, una muestra aleatoria de toda esa población para tomar esa estadística generalizada. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Básicamente es como tener un rebaño de animales. Tienes 100 vacas y yo quiero saber más o menos cuántas leche producen esas vacas. Yo agarro mi ganado y saco un porcentaje que mientras mayor sea ese porcentaje de vacas sacadas de ese grupo, va a funcionar mejor, obviamente la prueba, eso lo hablaremos más adelante. Pero digamos que saco 10 vacas de las 100 vacas, un 10% de las vacas totales, y que produzcan 30 litros cada una. Eso es un muestreo aleatorio, pero que en cómo funciona ese sentido, no es como que, yo voy a escoger estas vacas porque yo sé que estas vacas producen tanta leche y yo quiero que eso me dé el resultado. No, directamente es como que vamos a dejar una puerta abierta y las 10 vacas que salgan son las 10 vacas que le vamos a hacer la prueba y vamos a ver cuánta leche producen. También está otros estilos como que buscar a alguien que no conozca cuáles son las vacas y decirme, oye, escoge las vacas que vamos a hacerle la muestra. Es otra situación que puede aportar para que sea totalmente aleatorio. Y también está la situación de que le asignemos un número a cada vaca y que se escoja una máquina de sorteo, mayormente una computadora, y se inserte los números de las 100 vacas y que los 10 números que salgan sean los números a escoger. Existen muchas formas de hacer el muestreo aleatorio. Cada una puede llegar a ser más válida que la otra dependiendo del método utilizado. ¿Para qué ayuda esto? Para evitar sesgos. Ayuda de gran manera a evitar los sesgos de que nosotros escojamos ciertos grupos. Es lo mismo que decía de las vacas. Es decir, si yo sé cuáles vacas producen más leche y cuáles vacas producen menos leche, lo mejor es que se haga de una forma aleatoria para evitar que escoger las mejores vacas y que se crea que la producción de leche general de todo mi ganado es mayor a la que realmente es. Y también lo que dice que es en base a inferencia es que mientras se realice esto, yo puedo hacer una inferencia del resto de la población. Estas 10 vacas que escogí producen 35 litros, es muy probable que el resto también produzca un rango parecido a esos 35 litros. Con esto ya estamos hablando del concepto de la población. La población es básicamente todo el universo del cual nosotros estamos agarrando la muestra. No es que sea el universo en sí, sino que es el universo de la muestra.
es todo lo que la muestra conoce. Si son 1.000 árboles, esos 1.000 árboles son todos lo que la muestra conoce, es su total, no puede llegar más allá. Si hay 1.000 árboles, yo no puedo buscar algo más allá fuera de esos árboles. Esa es mi población. Por eso se le conoce en este caso como el universo. Es el todo del cual yo me voy a basar. Y está el apartado estadístico de esta población. Si estos son los parámetros, lo que está aquí, estos árboles son los parámetros, el estadístico son las pistas que nosotros utilizamos para hacer esas mediciones, para buscar lo que necesitamos. En este caso, el mismo ejemplo con los árboles sería buscar qué altura promedio tienen esos árboles de esa población. Entonces, los sistemas estadísticos son lo que nos permite, por así decirlo, recibir el mensaje de esos árboles escogidos para saber cuál es el tamaño y poder inferir en el resto de la población. Si yo saqué 100 árboles para hacer una muestra, esos 100 árboles, al medirlos, me van a dar un resultado que yo puedo utilizar para tomar el resto de la población y dar un resultado. Aquí existe también otro concepto que es la distribución del muestreo. ¿A qué se refiere sobre todo esto de la distribución del muestreo? Tiene la característica de que una persona cuando te explica lo que yo estoy explicando, ellos dirían, ok, pero ¿qué pasaría si casualmente de las 30 vacas que yo saque, todas están en un porcentaje muy bajo de producción de leche y que las otras 70 producen 100 litros por vaca? Significa que estarías haciendo un cálculo hacia abajo. O lo mismo con los árboles. De los 100 árboles, casualidad, a pesar que lo hiciste aleatorio, tuviste una muy mala suerte y la mayor parte de la población que escogiste eran población de árboles muy bajos y para los otros 1.000 queda descuadrado el nivel de altura que tienen. Para eso existe la distribución del muestreo. Esto lo que hace es sacar la probabilidad de que esta relación esté funcionando. ¿Cómo se comportaría lo que nosotros hicimos? Es decir, que si yo hiciera la muestra de las vacas, si saqué 10 vacas, la hiciera infinitas veces hasta cumplir todas las vacas y todas las combinaciones posibles, ¿qué resultado me daría? Es la probabilidad, porque si de repente nosotros tenemos una idea de que una vaca que produce mucho más que las otras vacas, sabemos que por ahí que ella esté en el grupo puede variar la cosa, o que de repente hay una que ya por algún motivo no produce casi leche, lo mismo. Por eso existe la distribución del muestreo, para que ésta pueda generalizar los resultados que se obtienen de estos muestreos aleatorios y conseguir resultados más factibles al momento de presentarse. ¿Por qué son importantes? Porque esto le da una verdadera coherencia a lo que nosotros mostramos, una verdadera autenticidad. Y nos permite entenderlo de que a pesar de que existe una variabilidad de todo lo que ocurre, es decir, que puede que una se dé el resultado 35,3, la otra 34,8, a pesar de que existe esa variabilidad, todo entra en un espacio relativamente en conjunto normal. Estos son los pilares para que nosotros las estadísticas que sacamos de distintas poblaciones puedan funcionar y puedan ser válidas. Es decir, toda la población de los bacimitos tiene luz y agua. Y saco la muestra. Esto me permite saber si en realidad toda la población de los bacimitos tiene luz y agua y que la gente me crea que tiene luz y agua. Decidido con esto, mientras mayor sea la cantidad de muestras que tomemos aleatorias de una población y que usemos el mismo método para calcularlo, cada vez podemos ver que esos resultados varían, pero cada vez esta distribución nos va a ayudar a entender cuál es como que el verdadero valor que existe de todos esos resultados. Se saca una media. Y aquí está el teorema central del límite, que es lo que estaba hablando justo en estos momentos, que es la magia de llegar a la normalidad. Cuando uno saca, mientras más saca muestras de una población, más va a tender a no estar errada por factores de la misma población. Porque yo puedo sacar de repente, no, la capacidad
de una persona de cargar 50 kilos. Y de casualidad en el muestreo aleatorio saca una persona discapacitada, otra persona que no tenga brazos y no pueda cargar el peso, y otra persona que sea un adulto mayor y que tenga mucha dificultad para cargarlo. Estos son cambios que pueden que bajar ese promedio. Por eso, normalmente cuando se realizan esta especie de estudios, se toman muestras suficientemente significativas para que ese eslabón perdido por ahí no varíe el resto de la interacción del resto de miembros. Es decir, que si yo tengo 600.000 personas, no va a agarrar 30 personas para calcularlo, sino que va a agarrar un porcentaje equivalente y más significativo de esas 600.000 personas para poder calcularlo. Aunque sobre todo cuando son poblaciones de una X cantidad de tamaño, se considera que una cantidad de números mayores a 30 sirve para calcular su media. Y sobre la distribución normal, se explica que aproximará a lo normal. No significa que la población tenga que ser normal. Puede ser una población que escape totalmente de la media, como es las zonas azules en ciertos países. Las zonas azules son partes del mundo en las cuales la gente vive mucho más de lo que se vive normalmente en otras partes. Significa que si yo tomo a toda esa población y veo su promedio de edad y sus hábitos, ¿aplica para todos los demás? No. En este caso, significa que va a llegar en algún punto que la distribución con otras muestras de otras zonas y de otros cálculos en el lugar va a terminar de nuevo llevándonos a la normalidad. ¿Qué quiere decir con esto? De que si yo voy tomando de otras partes de Italia, de otros pueblos, de otras zonas cercanas, va a ir cada vez más tendiendo al promedio nacional. Es muy importante entender esto porque siempre nacen poblaciones que salen del status quo, salen de la normalidad conocida. ¿Significa esto que de alguna manera esto nos permita también distinguir a esta población como una población única? Exactamente sí. Con todo esto, disculpe, con todo esto, llegamos a la estimación puntual y la estimación por intervalos. La estimación puntual es un valor que solo usamos para estimar un parámetro poblacional, que es el mismo ejemplo que daba de los árboles, que es que la altura promedio de los árboles es de 15 metros. Esta estimación puntual normalmente se utiliza en casos donde la estadística está muy segura de su respuesta. Extremadamente segura de su respuesta. Eso quiere decir que de verdad el porcentaje que utilizamos para hacer la estimación era muy alto y las mediciones fueron extremadamente exactas para decir que el promedio total es de 15 metros de altura. Y esto aplica a que se haya tenido que hacer muchísimas pruebas de diferentes tipos de muestreo. Y aún así no es tan precisa. A diferencia de la estimación por intervalos. La estimación por intervalos lo que hace es que permite tomar todos los rangos de todos los árboles, esos árboles que midieron 13, 14, 15, 16, 17, 18, y de eso saca un periodo de intervalo promedio del cual puede ser la medición del árbol. ¿Para qué sirve esto? Para evitar que la persona, sí, me dice que en la estimación puntual son 15 metros, pero yo consigo un árbol que mide 15,5. Es decir, está fuera de la media. No es normal ese árbol. Y no, cuando uno hace una estimación por intervalo, dice está entre 14 y 16, es como que, ok, mide 15,5, puede medir 15,8, 16, puede medir 14 y sigue estando del rango normal de crecimiento de ese árbol. Ya cuando sale un árbol de 18 metros, dice, sí, este sí se salió de lo normal. Pero esto ayuda sobre todo para evitar de tener esos falsos únicos o esa falsa excepción a la regla al momento de hacer estimaciones en poblaciones. Y está los intervalos de confianza para la media poblacional. Esto significa sobre todo qué tanta confianza da este intervalo, qué tan seguros estamos de esto. Porque pasa mucho de que, no, sí, nosotros creemos que está entre 14 y 16,
pero si tuviera un porcentaje de credibilidad de que eso pasa, que es el 70% de los casos, es decir, que cuando tú oyes un árbol, el 70% de las veces va a medir eso, pero el otro 30% no. Si hay una falla, una desconfianza de que no te dices, no te deja estar totalmente seguro de lo que estás investigando. Por eso, normalmente cuando un estudio estadístico se realiza, este tiene que llegar a tener porcentajes superiores al 90%, en este caso preferiblemente entre 95 y 99%, para entender la verdadera media, el verdadero promedio que tenga esta población. Esto se utiliza la fórmula que es la estructura estimadora del estimador más o menos el valor crítico por el error estándar. El error estándar es más o menos el porcentaje que yo estoy dispuesto a que ese margen de error exista. Si yo considero que el 5% es muy alto de error, yo vuelvo a hacer mis pruebas porque significa que el intervalo que yo estoy utilizando está mal calculado y tiene que ser un porcentaje mucho más exacto. Esto es sumamente importante, sobre todo en en ciertos sentidos cuando se utilizan en las ciencias, que sea para productos. Oye, ¿sabes que una dosis entre 2 y 3 miligramos sirve para la gripe de una persona con este medicamento? Pero de repente, si yo hago un cálculo mal y de repente la persona realmente para que le funcione por la gripe puede ser con uno y de repente una persona con 5 le puede dar una sobredosis y empeorar sus efectos, varía. O sea, son variaciones de esos pequeños márgenes de error que a la persona le pueden ocurrir en ciertas situaciones. Y este se va reduciendo más y más y más ese margen de error según la delicadeza que tenga el asunto. En la medicina, el margen de error que se utiliza suele ser del 99%. De repente, una medición de la población, del tamaño de los orangutanes en la selva, sí puede ser menor, puede ser un 90%, un 88%, y es entendible. Entonces, este margen de error es fundamental y es muy entendido de que se utiliza de esta manera. Con esto, llegamos a las hipótesis. Las hipótesis son esas preguntas que nosotros nos hacemos cuando vamos a calcular muestras. ¿Qué, qué es lo que se realiza en este caso? Vamos a usar el mismo ejemplo del área médica, que es cuando nosotros buscamos afirmar algo. Yo tengo un vaso de agua aquí y yo digo, en mi hipótesis, que el agua ayuda a que cuando uno bebe mucho agua se cure más rápido de la gripe, por poner un ejemplo. Eso es una hipótesis, eso no lo sabemos. Nosotros no tenemos conocimiento según la ciencia, las cosas que sabemos, podemos decir, ah, sí, puede que no, pero digamos que en este momento no hay ningún conocimiento que nos valide o nos niegue eso. Entonces, de ahí nacen la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula se basa en decir de que si esto no ayuda a curar la gripe, pues no cura la gripe y listo. Esa es la hipótesis nula. Nace en el momento que se hace la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la que nace para decir lo contrario. Es decir, ¿sabes qué? Esto se ayuda con la gripe. También hay otra característica de estas situaciones que es que la hipótesis alternativa no necesariamente tiene que ser positiva. No es como que sí, esto ayuda a la gripe y si no, no lo ayuda, sino que pueden hacer el lado contrario que es esto empeora la gripe. Entonces, en ese sentido, es fundamental de entender más o menos de esta manera de que la hipótesis nula es la función de inocencia que tiene ese punto estadístico y la hipótesis alterna es como que las pruebas que se van a ir mostrando, o sea, como que la prueba final, como que es mentira, tú no eres inocente. O puede ser que sí sea inocente. Aquí existe otro apartado que es el error de la decisión. El error de la decisión es cuando nosotros cometemos un error al tomar una hipótesis como verdadera o como falsa. Esto mismo, cuando la estadística me dice que un 0,5% de los pacientes que tomaron agua mientras estaban con gripe mejoraron más rápido que los otros,
Y yo digo, sí, ¿sabes qué? Eso es verdad. Mejora la gripe porque este 5% funcionó. No, 0,5%, perdón. Significa que estoy cometiendo un error de tipo uno, que es el agarrar valores muy bajos o valores nulos para decir que algo es verdadero. Y al contrario de que cuando yo diga que esto no cura, decir, no sabes qué, sí cura. Y al lado contrario de decir que esto sí cura y que no lo haga, es un error de tipo 2, que es que la hipótesis sea falsa. También está la potencia del test. La potencia del test es la posibilidad de que se rechace correctamente la hipótesis nula. ¿Qué tan probable es? O sea, si yo quiero hacer una hipótesis de, ¿sabes qué? Este celular que está aquí es inflamable, es totalmente inflamable, pero a mí me dice todo el material, las posibilidades, todo, cómo está construido, sus planos, me dicen que es muy, muy, muy poco probable que sea inflamable. Esa es una potencia de un test que es baja, porque es muy probablemente que se te diga sí, ¿sabes qué? No es inflamable. Pero si yo hago el mismo test con un bidón de gasolina, es una potencia muy alta, porque todo me dice que la hipótesis que yo estoy usando va a ocurrir, o sea, es decir, va a ser inflamable, que se va a prender en fuego. Y el nivel de significación es la probabilidad máxima que yo me doy a mí, como la persona que estoy realizando la estadística, de cometer el error tipo uno o tipo 2 en este caso, que estamos dispuestos a tolerar. ¿Cuál es la probabilidad de que yo sacando todas las poblaciones, un muestreo aleatorio una y otra vez, cometa un error? En este caso, esto suele ser muy bajo porque cometer un error en estos temas puede acabar con la vida de una persona. Y aquí viene otra parte muy, muy importante que es el contraste de las hipótesis. Al momento de formular cuál es nuestro sí y nuestro no, es decir, cuál es la hipótesis negativa y cuál es la hipótesis positiva, nosotros tenemos que escoger el nivel de significación, principalmente después de hacer eso. ¿Para qué? Para entender cuál es nuestro margen de error. Si el margen de error que vamos a tener con el nivel de significación es extremadamente alto, se tiene que replantear cuál es la hipótesis que tenemos. Porque si yo digo, no, es un margen de tomar como verdadera la opción errónea de un 30%, es extremadamente alto. Y esto puede afectar en la vida de una persona, que puede ser como el escoger un medicamento. De aquí se utiliza sobre todo todos estos apartados para calcular la probabilidad de que esta hipótesis sea verdadera, utilizando todo el resto de factores, que es el estadístico de prueba, es decir, un sistema de medición de qué parámetros se van a utilizar para ver si eso está funcionando o no está funcionando. Lo mismo con el agua con la gripe. Si se supone que ayuda con la gripe, debe cambiar los valores de la persona a un punto más positivo. O en cambio, si no funciona, no los cambiará. Y también porque eso se tiene que hacer en varias poblaciones y no en un solo paciente, por ejemplo, porque existe la posibilidad de que algo del paciente que consuma por su parte, que es algo que nosotros no controlamos, ayudara a que mejorara rápidamente la gripe. Por eso es muy importante realizar el muestreo en una mayor cantidad de personas. Al seleccionar un estadístico de prueba, que es el nivel de medición o los niveles de medición que yo voy a utilizar para que eso funcione, nosotros calculamos el valor de P y con esto tomamos una decisión. Si el valor de P llega a un nivel de significación tal, rechazamos H. Y si el valor de P llega a ser mayor, no rechazamos H, ya que no hay suficiente evidencia de que se pueda rechazar. Como se muestra aquí en esta imagen, al formular la hipótesis, si nosotros no podemos calcular correctamente el valor de P, tenemos que rechazarlo o podemos tener el fallo de dejar nula la hipótesis. Este es un tema que es largo de entender sobre todo
pero nos permite, al irlo estudiando a profundidad y al entenderlo a profundidad, entender la importancia que tiene la estadística para todas las ciencias en todos sus campos, ya que el entender y manejar estos temas nos permite a nosotros dar veracidad con las cosas y poder no solo tener la opción correcta, sino ayudar a los demás y mejorar como personas. Con todo esto dicho, muchas gracias y tengan un lindo día.